Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Decía Arrigo Sacchi, aunque algunos otros se la atribuyen a Jorge Valdano, que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Pues bien, voy a apropiarme de esta clásica cita futbolera para decir que quizá, para un coleccionista de Playmobil, los clics son lo más importante de las cosas menos importantes. Y esto, por supuesto, sería aplicable a cualquier afición o hobby, pero la idea en definitiva es la misma. Tanto el fútbol como en este caso los Playmobil no dejan de ser una afición, un entretenimiento, y por muy importantes que sean para alguien, que lo son y mucho, si hiciéramos una lista hay muchísimas cosas que tienen infinitamente más importancia: familia, salud, trabajo. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque creo que resume perfectamente de lo que os quería hablar en este programa. Aprovechando que llevaba casi 2 meses sin emitir un nuevo podcast, me planteé hablar de esas fases en el coleccionismo donde te tomas un descanso, lo pones en stand-by o simplemente lo dejas apartado una temporada. Y las casuísticas pueden ser muchas y variadas. El coleccionismo y la afición a los clics de Playmobil, como cualquier otro hobby, aporta a la persona que lo disfruta esos tiempos de desconexión, de disfrute personal y todo lo que conlleva, que lo hemos hablado ya muchas veces, pero hay ocasiones donde lo dejas apartado por diversas razones, bien por apatía, por hartazgo, porque no te apetece o porque hay en ese momento cosas más importantes que ocupan tu tiempo. Empezamos por esto último. Hay ocasiones en las que, bien por temas familiares, de salud o de trabajo, no hay tiempo para otras cosas. Y aquí es donde vemos, como ya he dicho antes, las cosas que son realmente importantes. Muchas veces estos problemas puede que realmente no te dejen tiempo para otras cosas. Y en otras ocasiones, aun teniendo tiempo, puedes perder toda la motivación que tenías, en este caso, al coleccionismo de Playmobil, por ejemplo. Cuando los problemas son realmente graves o de peso, pues todos entendemos o comprendemos por qué se ha dejado de lado la afición. Pero hay otras ocasiones donde realmente no hay nada realmente importante y simplemente es que has perdido la motivación o pasas por un momento de actividad bajo. Vamos a casos concretos que yo mismo he podido ver en el coleccionismo de Playmobil. Hay veces que tras un periodo donde le has dedicado mucho tiempo y esfuerzo, por ejemplo, a terminar cierta temática o a hacerte con ciertas referencias difíciles, una vez conseguida, pues puedes perder en cierta forma la motivación. En otras ocasiones esto puede pasar tras un periodo de compras compulsivas y llega un momento que tienes que pararte y pensar si realmente todo lo que has comprado lo querías o te estás dejando llevar demasiado. Y entonces más vale poner el freno y darte un tiempo para reflexionar dónde quieres llevar tu colección, porque por desgracia la mayoría de las veces los recursos y el espacio son limitados. En otras ocasiones la pérdida de interés puede deberse a que las novedades estén fuera de tu interés. Esto está pasando en algunos aficionados de Playmobil con algunas de las nuevas líneas tipo Novelmore, Ayuma o incluso con algunos cambios en la estética de los nuevos Playmobil. Realmente hay coleccionistas cuyos gustos van más por las temáticas y estética más clásica y estas novedades no les son nada atractivas. Además suelen ser coleccionistas con muchos años a sus espaldas y con colecciones muy completas, por lo que a veces tampoco tienen tantas referencias que le falten en su colección, por lo que tengan realmente interés. También está pasando todo lo contrario. Ante la avalancha de novedades y diferentes temáticas en los últimos tiempos, hay coleccionistas que se sienten totalmente apabullados porque no pueden abarcarlo todo. Hace ya años una misma referencia podía estar en el mercado varios años y las novedades caían con cuentagotas. Ahora estamos en el punto extremo. Novedades cada pocos meses de temáticas totalmente novedosas, a las que se les está uniendo la reedición de temáticas clásicas. Esto por sí no es malo, al contrario, es muy bueno. Pero hay personas que esto les apabulla, ya que no son capaces de centrarse
en unas pocas temáticas y ante la imposibilidad de abarcarlo todo, se sienten paralizados y acaban dejando de lado la afición. Todas estas casuísticas y muchas más pueden llevar a perder el interés por los Playmobil en este caso y tenerlos apartados durante un tiempo. En otras ocasiones, este periodo de cansancio, de apatía, puede llevar a abandonar definitivamente la afición con el paso del tiempo, aunque no es lo habitual, pero sí ir abandonándolo progresivamente. Como digo, en los casos más extremos puede llevar a abandonar completamente la afición, y tras años donde se van quedando arrinconados los clics, después son olvidados en cajas y finalmente vendidos o regalados. Por desgracia, es algo bastante común. Finalmente hay otra causa, en mi opinión, totalmente ajena a las otras, y es que debas abandonar la afición por problemas económicos y, en el peor de los casos, verte obligado a vender tu colección. Aquí no hay apatía o cansancio, te ves obligado a esta decisión y en muchos casos irreversiblemente. Sin tener en cuenta este último motivo, al final todo se traduce en estar a gusto con lo que se hace y de disfrutarlo. Y hay ocasiones donde se está a full, con periodos de gran actividad, y otros donde, como ya he comentado, dejas la afición en stand-by. Y esto aplica a cualquiera de las formas de relacionarse con la afición a Playmobil, tanto en las compras como en la customización, la realización de dioramas, la fotografía, los vídeos. Si no se tienen ganas, mejor darle un descanso y volver cuando te vuelva a picar el gusanillo. Al final, para los aficionados a los Playmobil, los clics son lo más importante de las cosas menos importantes. ¿Y vosotros? ¿Habéis pasado por alguna etapa así? ¿Ahora mismo estáis a full o en stand-by con los clics? ¿Cuál ha sido vuestro periodo más largo de descanso? En mi caso, aunque no he dejado de hacer pequeñas adquisiciones, por ejemplo, llevo estos 2 últimos meses sin grabar ningún programa y es algo que me suele ocurrir varias veces al año, y al no tener los programas preparados con antelación no suelo despedirme. Antes lo hacía por temporadas, ahora nada, estoy aquí de vuelta. Y sin más, esto es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Es más, últimamente también cuelgo alguna cosita en TikTok. Pasaros por ahí. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.